que tenemos muy claro en la producción ganadera pasto es la falta de precisión y predecibilidad. Es decir, ¿por qué que esto ocurre? Bueno, siguiendo la misma lógica, porque la verdad no se analiza nada. No hay datos ni concretos, ni reales, ni representativos. Entonces, cuando nosotros establecemos un comparativo entre la producción pastoril y la producción en confinamiento, la producción en confinamiento es 100% precisa y previsible, ¿cierto? No hay ningún misterio, es decir, ¿por qué? Porque se conoce la calidad del alimento real disponible, esto es en el comedero, se conoce la calidad real del alimento, esto se hace en las fórmulas, con energía, con proteína, con total de nutrientes digestibles, ¿sí? Se conoce el comportamiento digestivo del animal, el consumo voluntario, tanto que se puede usar monensina, un montón de modificadores para aumentar el consumo, palatabilizantes, por ejemplo. Entonces, lo dominamos a eso. Se conoce el comportamiento, cómo el comportamiento afecta el desempeño individual de los animales, ¿sí? Esto es, cuando tenemos el tipo de tamaño de corral, el tipo de cantidad de animales en cada corral de encierro, eso lo dominamos bien. Se conoce cómo el medio interfiere en la producción, es decir, un confinamiento que tiene piso de cemento o no, la limpieza, si tiene sombra, si no tiene sombra. Todo eso conocemos cómo afecta a las ganancias diarias de peso y se conoce el impacto del manejo sobre la producción de un confinamiento, es decir, si se da una vez por día o 2 veces por día, hasta 3 veces por día la ración, los horarios, la cantidad. Todo eso nos determina que una altísima previsión y predecibilidad. Y exactamente lo contrario pasa en la producción pastoril. No se conoce la cantidad de alimento real disponible, no se conoce la calidad de alimento, no se conoce el comportamiento digestivo en consumo voluntario, no se conoce cómo el comportamiento afecta el desempeño en el animal, los animales caminan mucho, poco, nadie sabe nada, no se conoce cómo el medio interfiere en la producción, la sombra o esto, cómo si el animal camina más o menos en un terreno inclinado, ¿no? ¿Cuál es la pérdida de peso? ¿Cuánto deja de ganar peso? No se conoce el impacto del manejo, si lo cambia un día, 2, 3 veces al día. Nada de esto se conoce. ¿Y por qué que no se conoce? Bueno, porque no se mide. Básicamente no se mide, y lo que se mide mal y se hace de una forma equivocada, lo que no tiene ninguna representación para tener información precisa que nos lleve a resultados predecibles. Entonces vamos a entrar en un tema acá que es importante. Esto es una información a distancia con máxima confiabilidad y precisión. ¿Por qué a distancia? Porque nosotros, el método que proponemos y que disponemos para que la asociación pueda usar, los técnicos de la asociación y los ganaderos, se puede analizar sin mucho problema. Hoy en campo, estos son dos fotos de una misma área, donde yo evidentemente elegí una área que tenía suelo descubierto, que tenía un poco de paja en suelo, como se ve aquí, en fin, aquí también, y que había que ver en 2 periodos distintos cómo había evoluido esto y cómo era la producción, inclusive cómo había mejorado o peorado, cuál era la dinámica de esto en términos de avaliación de desempeño de la tecnología que estamos utilizando encima y de desempeño de la mejora, es decir, cómo avaliar los índices de regeneración, que mucha gente habla, pero que es imposible. Mirando esto así es imposible. Teniendo un cuadrado, tirando un cuadrado para medir materia seca es peor todavía, porque no tiene ningún sentido. Un cuadrado de 1 metro por 1 metro no representa nada. Primero que no representa nada en términos de la realidad de lo que el animal va a comer, porque cuando se corta 1 metro cuadrado de pasto, nosotros imaginamos que el animal come parejo, cuando en la verdad no come tan parejo, tiene una propia selección de eso, y eso hace con que aquello que nosotros imaginamos que hay de producción disponible, no se cumpla en la realidad. Segundo, no computamos cuánto suelo descubierto, no computamos nada, y mucho menos no computamos la dinámica que esto tiene. Esto es una imagen que tiene un cuadro de 50 por 30. En 50 por 30, miren lo que ha variado el pasto aquí, y mira, aquí está un poco más homogéneo, varía igual. Entonces, ¿qué pasa?
yo tendría, en una hectárea tengo 10.000 metros cuadrados, en 100 hectáreas 1.000.000. Yo tirar 3, 4, 5, 10, 15, 100 muestras de 1 metro cuadrado no tiene representatividad estadística ni una. Cuando la pastura es polifítica, heterogénea, donde hay manchas con más alfalfa, menos leguminoso, más leguminoso, peor todavía, porque la representatividad del metro cuadrado no sirve para nada, apenas eso es una cosa histórica. Es algo que debe ser inclusive dejado de utilizar, porque no representa nada, lleva a resultados extremadamente contradictorios y erróneos. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Nosotros tenemos hoy una metodología de análisis que es a través de imagen de dron, donde el dron vuela por una determinada coordenada que está prevista en la base. Nosotros hacemos esta programación a distancia desde Campo Grande para el mundo entero. Esto es un campo en Paraguay, para que se tenga una idea, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Aquí tenemos los potreros con los distintos tipos de descanso, pero podemos analizar por cualquier cosa, no solo por descanso, por producción. Programamos el vuelo, ¿sí? La persona en campo o el técnico simplemente tiene que prender el dron y dejarlo que él vuela automáticamente y vuelve a la base, como en este caso. Aquí hay una programación de vuelo donde se midieron estos dos potreros, ¿sí? Y el dron va a hacer exactamente esto que se está mostrando aquí. Él va volando y va sacando las imágenes, después se hace el ortomosaico y con esto nosotros llegamos a interpretar los resultados y a entregar los resultados con absoluta precisión, ¿sí? No solo de la disponibilidad del forraje, como de algunos otros indicadores que son fundamentales para entender la dinámica del proceso. Esos indicadores son los siguientes. Por ejemplo, esta información es de esas dos imágenes. Fue hecha en un vuelo el 25 del 4 de 2004 y el 25 del 6, es decir, 60 días. Miren lo que medimos. Altura media del forraje. En el primer vuelo dio 57 centímetros y en el segundo vuelo 68, 9 centímetros de diferencia. Pero además de la diferencia de la altura, que no nos dice mucho, este gráfico nos muestra cómo era la distribución de alturas en la primera imagen. Había plantas que estaban muy cerca de los 5 centímetros, ¿sí? Muy cerca de 0, y había plantas que estaban cerca de 1 metro, con frecuencias que variaban de 1 a 4. En el segundo vuelo, ¿sí? La imagen tiene una altura mayor, pero mucho más homogénea. ¿Esto nos sirve para qué? Para ver cómo está la altura media, cómo es la altura promedio del lote, cómo se ha manejado la carga de presión de pastoreo o qué efecto ha hecho, por ejemplo, una desmalezada, una cosa en cuanto a homogeneidades de altura, simplemente altura. Biomasa total de kilos por hectárea. En el primer vuelo tenemos 2.312, en el segundo vuelo 3.465, 33% más. Cuando miramos las imágenes a campo, esto es imposible determinarlo, y con el metro cuadrado, olvídense. Hay que partir para metodologías mejores. ¿Cuál es el crecimiento diario de la pastura en promedio, ¿sí? En ese periodo? 19.22 kilos por hectárea. Porcentaje de suelo descubierto, teníamos 42.12 y cayó para 29.45, es decir, aumentó 12.67%. Esto es imposible de verlo con el cuadrado, verlo con cualquier otra cosa, si no se ve desde un espectro diferente con imágenes, por ejemplo. Porcentaje de suelo descubierto con paja, es decir, con material muerto. Esto tiene mucho que ver con lo que sería el alimento para los microorganismos del suelo, ¿sí? Y también para el impacto sobre la gota de lluvia, por ejemplo. Pasa de 14%, 14.3 para 22, un aumento de casi 7.8%, casi 8%. Estos valores son concretos y reales, que me dan la dinámica evolutiva del campo y la dinámica productiva del campo, cosa que yo no lo tengo de otra manera. Esto en un suelo en una pastura donde hay suelo descubierto. En una pastura de la provincia de Buenos Aires,
un lugar bueno como Azul, Tandil, que podemos tener pasturas polifíticas de 4 o 5 especies, donde tenemos leguminosas, si no se hace por imagen, es imposible medir. ¿Por qué? Porque las manchas de trébol blanco, las manchas de trébol rojo, las manchas de alfalfa, con la dinámica del tipo de suelo, con la dinámica mismo que ellas tienen las comunidades vegetales entre sí, si no se hace un análisis espectral de cima, tirar el metro cuadrado no sirve para nada, porque usted tira el metro cuadrado en un lugar donde tiene 50% de alfalfa y le va a dar una productividad. Y después, pero esos 50% de alfalfa tal vez están en un tercio o menos de un tercio, 20% del área. Y el resto del área usted dice que tiene lo mismo y no tiene lo mismo. Entonces, es decir, esto se tiene que ver de arriba. La tecnología hoy que nosotros disponemos, ¿cuál es? Este análisis a distancia en cualquier parte del mundo, simplemente nos pasan el mapa de la propiedad, los potreros que quieren ser analizados y nosotros les mandamos los relatorios con todo esto, inclusive con las diferentes especies que se tienen, de leguminosas y gramíneas, para que se pueda realmente interpretar inclusive si un grupo de leguminosas crece sobre las gramíneas o las gramíneas, cómo es la dinámica de intercambio. Entonces eso nos da mucho mayor seguridad. Bien, eso es cantidad de forraje y evolución de la pastura. Digestibilidad de la pastura. Esto es fundamental. A las personas les parece que de una forma general, y por eso que llegan a malos resultados, que teniendo mucho pasto tienen mucha producción. Y esto no es verdad. Primero porque la pastura puede ser de mala calidad, como existen muchos megatérmicas, es un problema muy serio. Y segundo, porque la digestibilidad de esa pastura puede ser muy baja y el consumo voluntario es bajo. Entonces hay un montón de pasto, pero los animales no pasan de 200, 300, 400, 500 gramos como mucho. Entonces, cuando nosotros hablamos de que disponibilidad de pasto es sinónimo de productividad, eso es muy restricto a provincia de Buenos Aires, algunos lugares muy buenos, al sur de Santa Fe, sí, si agarramos eso en un campo de 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, eso se cumple, pero no se cumple un campo donde yo nací en General La Madrid, en la época de verano, donde tenemos pasturas nativas que pierden bastante calidad, por ejemplo, por una seca. Podemos tener un volumen fantástico, pero no tenemos desempeño. ¿Por qué? Y eso estamos hablando de provincia de Buenos Aires, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de 400, 300 kilómetros en vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener una metodología para saber la digestibilidad real del forraje. Cortar y mandar al laboratorio demora mucho, entonces pues es un método preciso, pero cuando me viene la información no me sirve de mucho porque el tiempo ya pasó. Hacer una fístula esogástrica, es decir, el método del botanal famoso, eso es imposible, eso se usa en investigación, no puedo estar agujereando todos los animales metiendo la mano en rumen. Mirar para las bostas no me dice mucho, y esto también tenemos que entenderlo. Hoy las personas les parece, uy, estamos mirando la bosta esto, la bosta el otro, nos parece, no, la bosta no nos dice mucho, más que allá de que el animal tiene un estrés hídrico, no, si está teniendo una buena ingesta o no, pero es muy cualitativo. ¿Por qué? Yo acostumbro decir que eso es como el médico atender a un sordo mudo que está desmayado, si nadie le cuenta nada, es decir, hay que buscar señales y los señales pueden ser confusos. Yo inventé una metodología que mido la digestibilidad a través de qué? De medir el tamaño de partículas de la bosta. Hay una proporcionalidad, una ecuación que me remite a lo que es la digestibilidad real del rumen por tamaño de partícula y interrelación entre las partículas de lo que el animal bosteó, que es exactamente lo que el animal comió, no es lo que yo imagino que él comió, es lo que él bosteó, lo que comió. Y tengo un método que lo estamos rescatando, que esto no es un mérito mío, es de Molina, Jorge, la añoranza de Jorge Samuel Molina Buch, con quien trabajé, que él a través de un reactivo podía ver en campo rápidamente la tabla de total de proteína bruta que tienen los pastos. Con eso nosotros conseguimos calcular desempeño y digestibilidad. Teniendo la productividad del campo, cierran todos los sistemas que nosotros precisamos y conseguimos realmente saber, con tal productividad, con tal digestibilidad, con tal proteína, tenemos un consumo voluntario X y conseguimos un desempeño X.
Es muy simple esto. Aquí voy a mostrar un poquito de cómo es el método que yo desarrollé con 3 arandas específicamente calibradas, con el agujero calibrado, donde yo agarro 1 kilo de bosta, lo coloco dentro de las arandas, ¿sí? Se limpia esto bien con agua para que se pueda, ¿cómo se dice? Para que se pueda pesar después y sacar la proporcionalidad, y hay una ecuación que utiliza inteligencia artificial e inteligencia natural también, porque la inteligencia artificial es como una computadora, ¿no? Si no hay alguien inteligente atrás que lo haga funcionar, no funciona mucho. Eso se descarta porque es el líquido que pasó por la última penera, la última zaranda, perdón, por ahí me confundo un poquito el portugués, y ahí tenemos los 3. Esta relación de partícula, de tamaño de partícula, nos da la digestibilidad. Esta digestibilidad es altamente confiable, rápida, barata, segura y la puedo hacer en cualquier lugar. Y diría yo, me atrevo yo a decir que es más precisa que la digestibilidad de laboratorio, porque la digestibilidad de laboratorio, ¿cuál es el problema? Yo hago una digestibilidad de algo que yo imagino que el animal comió, de 1 metro cuadrado, pero el animal no comió exactamente esos pastos que están en ese metro cuadrado en la misma proporción. En la bosta sí aparece eso con mucha claridad. Y eso me lleva... Bueno, la tabla demostrativa de consumo diario para bovinos en pastoreo en función del estado de la pastura, el desempeño y la calidad del forraje, nosotros podemos entender y hacer las diferentes combinaciones que son pertinentes. En primer lugar, esto es lo mismo que lo que se calcula en calidad y cantidad de forraje en un feedlot cuando se trabaja con formulaciones de ración. Pero lo que hacemos aquí es justamente para pasturas en base a las determinaciones que hacemos de disponibilidad de forraje, materia seca, digestibilidad de forraje, coeficiente de utilización en pastoreo por los animales y la disponibilidad de pasto. ¿Cómo funciona esto? Muy bien, esto funciona simplemente de la siguiente manera. Primero tenemos el tipo de animal, son animales de engorde, porque cuando es cría esta tabla ya no es la misma, se utiliza otra tabla. Se ve el peso vivo del animal y el desempeño que se pretende alcanzar, siendo valores de menos 200 gramos por día de ganancia de peso hasta 1250. Alguien pregunta por qué menos 200. Bueno, porque es el límite a donde se obtiene el aumento compensatorio. A partir de pérdidas mayores a 200 gramos por día durante un determinado periodo, que no es el caso tratar acá, el aumento compensatorio no va a ser completo. Entonces, cuando se habla en aumento compensatorio o restricción de alimentación, hay que ver en qué periodo y qué intensidad se da. Si no, no se cumple la funcionalidad del aumento compensatorio. Cuidado con eso, porque no es dejar pasar los animales que tengan hambre, que adelgacen muy rápido por mucho tiempo, que no van a compensar. Bien, ¿cómo se hace esto? Primero nosotros tenemos entonces el peso vivo y el desempeño. Vamos a transformar eso en el valor de unidad animal o equivalente vaca. Para un animal de 300 kilos, que es el caso referido, que estimamos que gane 750 gramos por día, eso significa casi una unidad animal, 0,97. Mucho bien, entonces tenemos, 0,97 unidad animal. El valor de materia seca del forraje lo determinamos a campo muy rápidamente, la digestibilidad que la determinamos por el método que ya vimos, y conocemos el coeficiente de consumo de materia seca en función de la digestibilidad día, que para una digestibilidad de 75% equivale a 9 kilos de materia seca por unidad animal. Para los diferentes niveles de digestibilidad cambian, esto existe una tabla y una fórmula también. Entonces multiplicamos 9 por 0,95 nos da 8,7 kilos de materia seca por día que ese animal para ese desempeño debe comer. ¿Cómo? El porcentaje de humedad es 25%,
él debería comer 34.9, casi 35 kilos de materia seca. En la condición de que esa pastura por metro cuadrado produzca 450 gramos de pasto verde o de biomasa de forraje, lo que equivale a 4.500 por hectárea, y un coeficiente de aprovechamiento de 0,6, ese 60% del pasto disponible se aprovecha, yo debo disponer de 129.3 metros cuadrados por animal o 77 animales. Si yo aumento aquí para 0,8 el coeficiente de aprovechamiento, yo puedo subir para 103 animales por hectárea y disminuir para 97 los metros cuadrados por animal, manteniendo esto igual. Lógicamente, si yo aumento para 6.000 kilos por hectárea, 600 gramos por metro cuadrado, yo puedo disminuir para 72.8 metros con el mismo coeficiente de aprovechamiento y voy a tener 137 animales. Esto me calcula en función del animal y el desempeño esperado, me calcula la tasa de lotación. Y no hay tutía, esto es así. Voy a poner 200 por animales por hectárea porque a mí me parece, vi el pasto, está bonito, lindo. No, esto es una fórmula y esto hay que respetarlo. Es lo mismo que la comida en el comedero. Si no la ponemos en el feedlot con la disponibilidad, con la accesibilidad, la calidad y el espacio del comedero, no va a tener el desempeño esperado. Esto es lo mismo, esto es como si fuera el espacio del comedero. Vamos ahora a cambiar un poco aquí las cuestiones, manteniendo estos valores, ¿sí? Cambiar un poco los valores de calidad de forraje. Vamos a mantener la materia seca para no complicar, pero vamos a disminuir la digestibilidad para 55% y vamos a poner un coeficiente de aprovechamiento aquí que sería en torno de 14, eso yo lo sé de memoria, por eso está. Aquí este animal tendría que comer 13.6 kilos de materia seca por día con 55% de digestibilidad y 25% de humedad. Eso significa un consumo de 54.3 kilos de materia verde. Nunca ese animal va a comer eso, jamás va a comer eso. Entonces, mismo que yo tenga la disponibilidad aquí de poner 88 animales por hectárea o 113.2 metros por animal, esto no me va a cambiar la situación de engorde. Ese animal nunca va a engordar 750 gramos. ¿Por qué? Porque él va a comer máximo 30 kilos, 35 kilos de pasto verde. Esto significa que en esta condición de digestibilidad, él va prácticamente a mantener peso. Mismo que yo disminuya el coeficiente de aprovechamiento, es decir, dé más espacio a los animales en una función de 0.5, donde yo baje para 55 animales por hectárea y tenga 181 metros cuadrados por animal día, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la digestibilidad me limita el consumo voluntario. Y esto hay que entenderlo, esto es claro, esto es simple. Ahora, si yo vengo para una digestibilidad mayor, cuando baja el coeficiente de consumo o porcentaje de materia seca por día por unidad animal, ahí yo tengo realmente la posibilidad de desempeño. Mismo que aquí yo mejore digestibilidad y yo venga aquí para los valores que yo más o menos domino bien ya de memoria. Yo tengo un aumento acima de 30, de 45% de materia seca, mismo el caso contrario, con menos kilos de materia verde, pero por causa del porcentaje de materia seca, con una digestibilidad relativamente media, pero de un forraje más seco, él no va a consumir. Y probablemente yo voy a tener problemas para tener este desempeño. Entonces, así que se maneja la tabla de consumo y lotación
en base a la calidad del forraje y en base a la producción del forraje con los requerimientos esperados del animal. Si nosotros venimos aquí y esos animales los tenemos con manteniendo peso, que sería 0,66 unidades animales, ¿qué va a pasar? Con un porcentaje de 45% de materia seca, con un porcentaje igual de digestibilidad, él va a comer los 17.6 kilos de materia verde o 7.9 kilos de materia seca. Él va a conseguir mantener peso, eso sí, pero no va a conseguir 250 gramos. Esto también yo tengo algunas tablas que acompañan esto y puedo realmente determinar. Entonces, ¿qué pasa? Ese consumo voluntario de 20 kilos va a ser posible. El animal va a ganar 250, 300 gramos en esta situación, pero nunca 750. ¿Se entiende? Es por eso que es tan importante ajustar calidad, disponibilidad con la exigencia. Bueno, existe otro cálculo que también fue motivo de mucha investigación para determinar cómo esto realmente funciona, cómo esto realmente, cómo el manejo impacta en las ganancias de peso. Es decir, sabemos que alimentar bien los animales aumenta realmente la producción. Tener mucho forraje puede aumentar la producción. Pero, ¿cómo es el manejo? ¿Qué pasa con los animales en pastoreo? Cuando caminan, cuando se dislocan. ¿Qué pasa con el calor, el terreno, inclinación del terreno, humedad, ¿sí? Con la temperatura? ¿Cómo eso afecta a la ganancia de peso? Bueno, afecta a través de la pérdida de ganancia diaria, disminución de ganancia diaria por el coeficiente de gasto energético que es atribuido entre este número que es de 0,5, que varía de 0,5 a 1, que es una composición del calor, la humedad e inclinación del terreno, ¿sí? Y por eso que se hace sombra para bajar humedad, para bajar, temperatura, por eso que se hace abrigos para aumentar la temperatura en el caso de invierno, y también en función de los metros caminados, por eso que entender cuánto los animales caminan y medir cuánto los animales caminan en pastoreo es fundamental. Aquí vamos a ver un animal que, si yo tengo un animal de 250 kilos que camina normalmente 12.000 metros el día todo, como son en sistemas extensivos, con calor, con agua lejos, con un montón de empecillos, tal vez con una área mismo que plana, más con un piso no tan homogéneo, donde puede venir de un barbecho, lo que sea, ese coeficiente sube para 0,7 y la pérdida de ganancia de peso llega en ese animal a 210 gramos. Entonces, mismo que yo tenga una alimentación para ganar 600 gramos, no va a ganar nunca 600 gramos. Va a ganar 490. Es lo máximo. Si ese mismo animal pesa 400 kilos, esa pérdida llega a 336 gramos. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos un buen pastoreo racional donde el animal no camina más que 2.500 metros? Y eso nosotros lo tenemos claro. Cuando reducimos área lo hacemos bien, o hasta menos. Y le damos confort térmico y tenemos un coeficiente bajo de 0,5 o mínimo. Pierde 50 gramos, deja de ganar 50 gramos. Prácticamente no hay una pérdida de ganancia de peso por manejo, por sistema de producción o por dislocamiento. Y si ese animal es un animal más nuevo, de 300 kilos, por ejemplo, como era el caso anterior, yo voy a tener prácticamente 37.5 gramos. Es despreciable las pérdidas de ganancia de peso
por caminadas y por ambiente. Esto, por ejemplo, en el feedlot es casi nulo. El animal no camina y tiene un cierto confort térmico, ¿cierto? Y tiene un terreno, la comida y el agua muy próximos. Entonces prácticamente no se disloca para comer ni para beber como se hace en pastoreo normal y tiene un ambiente controlado. Entonces esto hay que entenderlo y hay que llevarlo como una fórmula que impacta la producción dentro de los proyectos. Por eso es que es importante entender cómo esta dinámica se da. Y para completar, lo que yo puedo agregar es el nuevo sistema que nosotros tenemos que nos avalía todo esto, que es justamente las caravanas con GPS que nos permiten a distancia tener acceso a toda esta información, inclusive a la gestión de los potreros y la gestión del pastoreo. Como vimos en el slide anterior, o en la tabla anterior, ¿sí? Cómo mensurar el impacto del ambiente sobre la ganancia de peso del rebaño, ¿sí? Porque eso tiene que ver, esta tabla ya la explicamos, pero cómo un ambiente se modifica. Aquí tenemos un terreno plano y dentro de ese terreno plano tenemos una zona de monte donde con una cámara térmica nosotros pudimos detectar temperaturas en torno de los 27 grados, que significa un coeficiente de 0,5 de gasto energético para los animales en pastoreo. Y al lado de esto, un potrero con un coeficiente, o una área, perdón, con un coeficiente de 0,8 dada por 35,7 grados de temperatura al sol, en una región de Campo Grande. Esto era muy seco en invierno, estaban los pastos relativamente secos que están en descanso, por eso se ven de esta forma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar esta pérdida de peso o de ganancia de peso conforme lo que andamos y conforme el coeficiente? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se hacen los proyectos, cómo delinear estas gestiones. Hoy yo hago proyectos virtuales, es decir, proyectos que no tienen ni un tipo de alambrado, poste, nada físico en campo, apenas 4 carreteles donde nosotros hacemos las divisiones con la ayuda de mapas digitales que los tenemos en los teléfonos y nos localizamos en tiempo real. Justamente para poder tener estos beneficios en un día, por ejemplo de verano, yo no tener acceso a toda el área, puedo tener, o por lo menos de mañana si está más fresco, o de noche le voy a dar esta área de aquí y de día esta área de aquí. Entonces todo esto hace con que las ganancias de peso se multipliquen, se maximicen, las pérdidas también, y como yo no tengo una estructura fija, absolutamente nada en el campo que me permite inclusive trabajar con heno, en fin, con implantación de pastura, todo mucho más fácil, pero yo consigo ser mucho más eficiente en la producción a pasto. Obviamente con estructuras que hoy tienen una eficiencia de 200% si comparado a los proyectos convencionales y con un gasto que no llega al 5% de un proyecto convencional, con una movilidad y una plasticidad para trabajar impresionante. Entonces, esto es más o menos, quería comentar cómo una cosa se va sumando a la otra tecnológicamente y vamos a tener un sistema altamente productivo y predecible. Bueno, vamos a hablar de un sistema innovador que son las caravanas con GPS, que nosotros lo llamamos monitoreo a distancia en tiempo real. ¿Por qué? Bueno, porque yo estando en Campo Grande, a 1000 y pocos kilómetros de Paraguay, consigo ver en tiempo real qué está pasando en un campo y con los animales en este momento. ¿Ok? Bueno. Cuando llegamos a los potreros, aquí tenemos los animales, tenemos los potreros
del 1 al 14 y tenemos los animales en estos dos potreros. Muy bien. ¿Qué información tenemos con este sistema a distancia en tiempo real? Bueno, en primer lugar tenemos los animales, por ejemplo cualquiera de estos, que nos va a decir exactamente a 40 minutos atrás dónde estaba la última posición del animal, que era justamente esa aquí, ¿sí? Este tiempo de rastreo generalmente es de media hora, pero se puede agrandar o achicar conforme la inteligencia artificial, conforme la conducta del animal. Si la conducta está dentro de la normalidad, el monitoreo es de hora en hora y esto nos permite con esto trazar toda la dinámica ectológica del rebaño y de los animales en sí, como las horas que sombrean, la cantidad de metros que recorren el pastoreo día, las horas de abrevado, dónde se juntan o dónde son las áreas de mayor o menor pastoreo, en fin, todo lo que refiere a la conducta. Y una cosa muy importante que este sistema también es único, es la cuestión de trazabilidad, porque el sistema me permite ver el recorrido de los animales en toda su vida pregresa. Vamos ahora a ver, por ejemplo, cómo es el recorrido de hoy y vamos a ver el recorrido de días atrás. Clicando aquí, ver recorrido, esto es el recorrido que el animal ha hecho el día de hoy. Pero miren, día 9 de diciembre. Si nosotros venimos al día 8, nos da el recorrido y nos da también la hora que esos animales fueron dislocados de un sector a otro, por ejemplo. Bien, eso es importantísimo para que el consumidor tenga ciencia de que el animal realmente es a pasto y nunca estuvo en un feedlot, por ejemplo. Eso también da ciencia para entender que los animales están fuera de las áreas de preservación permanente o donde no deben estar, conformando así una producción extremadamente sostenible y comprobando a distancia, porque esto lo puede hacer tanto el propietario, cuanto el peón, cuanto los organismos públicos, cuanto el SENASA o la Secretaría de Inspección Sanitaria Animal. ¿Sí? Esto de forma conjunta a cualquier momento se puede hacer, inclusive entrar con distintos usuarios y poder ver exactamente la misma cosa en distintos horarios, de distintas partes. Esto es extremadamente confiable y nos brinda la posibilidad de, además de esto, tener todo un histórico general. Por ejemplo, aquí vemos la ficha. La ficha del animal en sí nos dice lo que ha recorrido en las últimas 24 horas, lo que es la media del rebaño, la última media de la última semana, la media del rebaño de la última semana y el total semanal. Estos números son semanales, diariamente, y comparan el individuo que está en verde con el trazo de aquí este marrón claro, que es la media del rebaño. Como utiliza inteligencia artificial, las diferentes conductas que el animal tiene nos da predicción de parto, de celo, un montón de características que nos llevan inclusive a poder predecir el movimiento de rodeo, los trabajos que se vienen a hacer con la antecedencia y la localización exacta de los animales sin tener que estar, por ejemplo, haciendo
observación a campo, simplemente por la dinámica de conducta nos puede informar por alarme los animales que están próximos a parir y nosotros vamos y los sacamos, ¿sí? Eso facilita mucho el trabajo. Bien, tenemos informaciones aquí como es el caso de fuera de área, por ejemplo, animales que salen del área que estaban destinadas. Esto es un mensaje que viene vía teléfono, vía WhatsApp, también para las diferentes personas que pueden entonces estar viendo, verificando cómo es el comportamiento de esos animales, si son residentes, si no son residentes, a dónde salieron, dónde están. También el caso de baja actividad, animales que han tenido algún problema en campo, que por una hora se ven inmóvil o por más de 20 minutos se ven inmóvil, ahí entonces el sistema lo empieza a monitorar más rápido. Aquellos que salieron del campo también son informados. Hay varios tipos de alarmes programados y también esos alarmes van a diferentes usuarios del sistema que pueden estar simultáneamente viendo las mismas informaciones para tomar decisiones. Bien, ¿qué más tenemos en todo esto? Bueno, una cosa muy importante, yo soy de la época que las cosas se anotaban, teníamos que tener un libro de manejo en la gestión para ver los descansos, para ver la evolución de las pasturas, para comparar un pasto con otro, para comparar un periodo de descanso con otro, un soporte. Eso es todo de tiempo pasado, porque los animales a medida que con la caravana se van dislocando de un sector a otro, ya van marcando de qué sector sale, a qué hora sale, a qué sector entran, a qué potrero entran, y con eso nosotros vamos teniendo toda la información en tiempo real y toda la información histórica de eso, ¿no? Entonces, aquí para hacer un breve histórico vamos a analizar esa cuestión. Por ejemplo, el uso de los pastos. Yo estoy dando una pausa, interrumpiendo, porque parece que la voz mía, cuando yo estoy grabando, estás moviendo el programa, hay una interferencia, un delay, que es lo que estaba provocando inclusive como una repetición, ¿sí? Y eso interfería en el andamiento de la cuestión. Ahora, por ejemplo, vamos a analizar un potrero. Por ejemplo, este potrero aquí. El A3. ¿Qué el A3 tiene? Bueno, tiene 54 días de descanso, los últimos 3 días tuvo un pastoreo de 3 días con 43 animales, y yo puedo ver un histórico aquí. Este es el histórico de uso, ¿sí?, del potrero, ¿sí? Cuántos tiempos de descanso tuvo, cuántos tiempos de ocupación tuvo, y cuántos animales en términos de UA o equivalente vaca fue teniendo en cada periodo de ocupación. Como yo tengo las fechas aquí, todo esto se crea una curva, ¿sí?, de producción o capacidad de soporte, que me da automáticamente la evolución y que yo puedo comparar entre potreros y estar sabiendo cuáles son, por ejemplo, de antemano los potreros más productivos, los sectores más productivos, y en qué medida esto se está dando. Después yo, con la parte de imagen que anteriormente hablamos, consigo tener toda la información con precisión. Entonces, toda la gestión ya es automática. Me acuerdo que el día de campo, ¿sí?, de la asociación, muy oportunamente los anfitriones estuvieron hablando de que tienen los mapas con diferentes colores para ver los descansos y eso. Bueno, eso nosotros ya lo hemos superado, porque además de los días de descanso, de los colores que también lo utilizamos todo, pero tenemos la evolución de la capacidad de soporte, la evolución de los intervalos de descanso, la evolución de los intervalos de ocupación. Tenemos todos dentro de este programa. ¿Y quién lo hace? Los propios animales, cuando transmiten en su comportamiento diario a través de la señal que está en las caravanas, toda esta información que es volcada al sistema. Muchas personas me preguntan, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasa cuando se pierde una caravana? No pasa nada, porque la caravana da señal de inmóvil y usted va y la busca, como la caja negra de un avión. La encuentra, porque la precisión que tenemos
de la caravana y del GPS andan en torno de 1,5 metros más o menos. Entonces, en 1,5 metros en vuelta nosotros encontramos la caravana en el campo, pues nos va a dar la señal que está inmóvil y eso nos da una alerta para ver si realmente se perdió la caravana o el animal que está muerto, está enroscado, tiene algún problema, se cayó en algún pozo, alguna cosa. Y hay varios tipos de alarme que también se pueden colocar conforme responde al mapa que está abajo de este sistema. Esto es personalizado para cada propiedad con el número, el tamaño de potrero, nombre de potrero, tipo de pasto. Entonces, el animal en su propio movimiento va dando toda esa información. Obviamente que tengo algunas otras cosas que son de extrema precisión, como por ejemplo localizar animales rápidamente. Yo puedo localizar, aquí estamos hablando de 23 terneros, por ejemplo. Entonces yo clicando aquí, ya visualizar animales, a ver qué pasó, vamos a ver, tengo que entrar en este módulo, perdón, aquí, ahora sí, 23 terneros, visualizar aquí estos 23, ya aparecen automáticamente aquí los animales. Estos son los animales, los 23 animales que están en esa categoría. Entonces yo tengo como aislar cualquier tipo de animal. Aquí estas luces son grandes porque aquí hay 2 o 3 animales juntos, entonces la señal me da como si fuera uno solo, pero a medida que abrimos el campo vemos que son animales distintos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí eran 2 animales. Bueno, entonces con esto tenemos toda la información. Tenemos la información de antenas, tenemos la información de utilización de pasto, tenemos la información de descansos, de dónde están los lotes en el sector. Es decir, todo esto es un sistema que viene a mejorar aquello que prácticamente por la dimensión y por la dimensión, el tamaño y por la temporalidad es muy difícil de controlar en campo. ¿Cómo alguien va a saber 24 horas por día qué hace cada uno de esos animales? Es como si tuviera un peón atrás de cada uno de los animales. No, acá lo tenemos mejor que un peón atrás de cada animal, porque un peón atrás de cada animal, todavía tenemos que tenemos que tener una interlocución con el peón. Acá no, porque yo puedo estar en Buenos Aires, puedo estar viendo qué pasa en el campo del Chaco, yo puedo estar en Mar del Plata y puedo ver qué está aconteciendo en el campo de, qué sé yo, la cuenca del Salado. Y si yo no quiero mirar, tengo todavía el confort de las alarmas que me van a decir los cambios de potrero, si hay animales que están con comportamiento atípico, si hay animales que están fuera del área que deberían estar, si hay animales que están en el área de peligro, si hay animales que están fuera de la propiedad, si están con baja actividad, si están en celo. Todo esto se consigue a través simplemente de este sistema. ¿Ok? Esto es el sistema de cobertura de antena, más o menos 15 kilómetros en vuelta de la propiedad, y con esto, si queremos agrandar el área, simplemente poner un roteador con un panel solar, si no hay energía, en el borde de esta área, y tenemos más un círculo igual cuántos círculos se necesiten para cubrir el área que se requiere. Es decir, con un equipo, con una buena internet, nosotros podemos estar trabajando áreas de 2 a 4, a 5, a 6, a 7.000 hectáreas, 8.000, 10.000 sin ningún tipo de problema. Y esto es lo que facilita, y en mi entender, junto con la otra tecnología, viene a cazar un paquete tecnológico que pueda comparar establecimientos, que pueda tener métricas claras, que pueda realmente ser asistida a distancia de forma muy, muy precisa, muy elocuente y muy asertiva. Y esto es lo que debemos usar.
Yo les agradezco a todos, una pena que esto no pudo ser hecho el día de la reunión porque podríamos haber discutido cara a cara todas estas cuestiones, que hay mucho para hablar de todo esto, y lo bueno es cuando se establece un diálogo entre quien expone la platea, con preguntas, con dudas, con inquietud, pero infelizmente no pudo ser posible, entonces creo que con estos videos que les estoy mandando van a tener un esclarecimiento de por lo menos a dónde yo quiero llegar si es que la asociación adopta estas tecnologías como tecnologías padrones o procedimientos de gestión para poder agilizar y poder dar mayor predecibilidad a toda la cadena productiva de forraje. Muchas gracias a todos.